Buenas noches, yo soy Galiana Cota Manuel y esta es mi caja de la tarea de teoría del conocimiento. Voy a empezar con el concepto de la subjetividad. En este caso yo decidí representarlo con un libro que fue el primer libro de política que compré y fue como a los 14 años. Yo decidí incluirlo en mi caja porque, de acuerdo al concepto de subjetividad que se nos presenta en la lectura, fue algo que me dio, por decirlo de alguna manera, una interpretación de ciertos temas en general, no específicamente de este tema. Fue el primer tema en el que me interesé, pero me abrió una cierta conciencia sobre este tipo de temas, por lo que me dio un interés más amplio y por eso yo lo considero mi subjetividad, porque es algo cambiante, como se explica en la lectura. O sea, no es algo que permanezca, es algo que cambia. Y yo pienso que los libros, las lecturas nos hacen muchas veces cuestionarnos lo que pensamos y de acuerdo a eso ir cambiando nuestros pensamientos. Entonces, en mi caso, esto fue referente a este tema y también fue algo que me marcó mucho, no exactamente esta lectura, pero estos temas sí, es decir, el encaminado sobre los libros de política e historia. Entonces yo decidí incluirlo en mi caja. Otra cosa que decidí incluir en mi concepto de subjetividad, en el concepto de subjetividad de mi caja, incluí dos objetos, además del libro, fue mi celular. Más que nada no por el hecho de que es el celular en sí, sino porque en mi caso me abrió puertas a distintos puntos de vista que fui analizando mientras iba creciendo para irme desarrollando más cierta ideología o cierto pensamiento, porque es algo que forma parte de nosotros, pero no es 100%, no es todo lo que somos, es una parte de nosotros. Y yo pienso que el internet me ayudó bastante para irme formando en ciertos aspectos y ir formando más una visión de lo que yo quería hacer. Por ejemplo, de acuerdo al internet, al acceso al internet y todo eso, fue que me dio el interés por comprar este tipo de libros cuando tenía como 14 años. Entonces fue como una subjetividad que fue cambiante, que fue bastante cambiante, pero fue un inicio para dar a cierta etapa de mi vida y ciertos pensamientos que forman parte de mí, no exactamente de lo que he conseguido, pero sí de lo que he leído y que considero importantes para mí. Otra cosa muy importante, que es otro objeto que decidí incluir en mi caja, es esta estampilla que va enfocada al pensamiento anarcoprimitivista, que fue algo que también descubrí gracias al internet, que aunque no soy anarcoprimitivista, me dio una visión más amplia de lo que estaba pasando y las consecuencias de la revolución industrial, las consecuencias específicamente las negativas. Por ejemplo, dice que, en el caso de esta estampita pone que visualicemos el colapso industrial. Es decir, yo lo interpreté porque leí libros anteriormente, específicamente papers sobre estos pensamientos anarcoprimitivistas, y me dio por representarlos en la actualidad, como darles una visualización de cómo se representan ahora. Por ejemplo, los químicos que consumimos, como como el internet puede ayudar, como a mí me ayudó, también me afectó. Entonces, como el internet nos puede afectar, ciertos paradigmas que llegaron y trajeron nuevos problemas, principalmente los de la revolución industrial. En esos me enfoqué yo, porque son problemas que tenemos presentes aún. Y aunque no son propiamente del hecho de que existiese una revolución industrial, son problemas que existen por consecuencia de eso. Y pues yo por eso, yo lo tengo en mi celular, pero no es porque yo sea narcoprimitivista, es más que nada una micropolítica en mí, porque aunque no forma parte de mí, es algo que moldeó mi pensamiento de acuerdo a las macropolíticas
y influyó en mí, porque pues a final de cuentas influye en nuestra vida personal todo este tipo de cuestiones. Para la parte de cartografía y del deseo, yo decidí incluir esta camiseta que pues es de mi gimnasio, no porque sea la camiseta, sino por lo que representa el ejercicio para mí. Yo considero que es algo importante y además lo hice para llegar a un punto, pero de acuerdo a eso me dio bastantes beneficios que yo considero que son importantes para llegar, bueno, de acuerdo a la lectura. Son cosas que nos impulsan a hacer algo, que nos van a hacer llegar a ese algo, pero no solamente el hecho de, por ejemplo, hacer ejercicio, tener una buena condición física, pues en mi caso también me ayudó, por ejemplo, a, no sé, de alguna manera sentirme mejor emocionalmente, y pues son cosas que uno hace repetitivamente en su vida cotidiana que a final de cuentas le benefician bastante y no necesariamente por el hecho de lo que estás haciendo. Es mi interpretación sobre deseo, cartografía y pues nada más eso. Ok, y como último objeto de mi caja decidí incluir este libro que es sobre Engels, no particularmente porque yo me considere marxista o algo así, de hecho es lo contrario, pero tampoco estoy en contra, no sé cómo decirlo, pero bueno, el punto es que yo me empecé a interesar de este tipo de temas y descubrí a Engels y a Marx desde que me empezó a interesar la Escuela Austriaca de Economía. Entonces marcó un después en mí, y fue cierta época que yo tal vez aún conservo porque por algo escogí la carrera de economía, pero lo decidí incluir porque de hecho también tengo blogs escritos sobre la Escuela Austriaca de Economía, el cálculo económico, sobre la imposibilidad del marxismo, de los libros que escribían los autores economistas austriacos. Sin embargo, no pude conseguir nunca un libro físico de ellos, pero sí de Engels. Y yo pienso que para pues que hay que conocer de todo, aunque no necesariamente tengamos ideas directas desde lo superficial de las ideologías. Entonces por eso lo compré. Representa más que nada una etapa eh, que yo pues aún considero importante para mí, y por eso decidí incluirlo en la caja en esa parte de historia, en la parte de historia, como representación de la lectura.